¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un honor para este servidor, Eduardo Arévalo, estar cubriendo a Nacho Castillo, regresar a este set para presentar una entrevista muy importante a raíz de lo que ha ocurrido pues este día desde horas de la madrugada en Venezuela, ese incremento en la escalada de violencia. Hay mucha tela que cortar en este tema y por supuesto vamos a estar hablando con invitados especiales esta noche. Nos acompaña Roberto Cañas, analista político y firmante de los acuerdos de paz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, qué bueno estar en debate con Eduardo. Hoy en debate con Eduardo, muy bien. También se va a incorporar ya en unos minutos para esta plática Jorge Villacorta, analista político, exdiputado de la Asamblea Legislativa y también exdiputado del Parlamento Centroamericano, para ayudarnos en este análisis, para entender las implicaciones que esta crisis política y social en Venezuela pues deja no solo para Sudamérica, sino también para todo el continente. Este primer bloque es gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, comenzamos con la entrevista. Roberto, en términos generales, ¿cómo se puede hacer una lectura de lo que vimos desde horas de la madrugada en Venezuela, este incremento de la escalada, tanto la oposición que toma acciones concretas, que recibe el respaldo de un grupo de militares y también pues la reacción lógica del gobierno, de los seguidores de Nicolás Maduro y este enfrentamiento que termina en las calles? Bueno, esto hay que ubicarlo en el marco de la geopolítica también, porque los actores en presencia no solo son las fuerzas nacionales, sino que está involucrados los Estados Unidos, Rusia, el Grupo de Lima, donde han jugado un papel protagónico Colombia, donde están asilados algunos de los presuntos golpistas, Chile, Brasil, el Grupo de Lima, pues Perú. Estamos hablando también de declaraciones de Cuba, de Bolivia, de las mismas Naciones Unidas, del Estado español. Es decir, tiene varios planos la crisis venezolana con un antecedente de larga data. Es decir, claro, cuando la narrativa de esto es que cuando Juan Guaidó anuncia la ofensiva final, prácticamente dice, estamos en la etapa final de la Operación Libertad. ¿De qué está hablando él? De que hacía un llamado en la madrugada a grupos militares, de soldados y de la población para que se levantaran en lo que evidentemente era un golpe de Estado. Esa es la pregunta. ¿Es un golpe de Estado? ¿Es un cese de la usurpación, como lo llama la oposición? ¿Cómo debe de calificarse? Se debe calificar con el nombre que tiene. Es un golpe de Estado en el cual la apuesta de las fuerzas que intentaron darlo era que al generarse la dinámica de un grupo de soldados que llegaban a una guarnición tipo aeropuerto, pues, y que se pensaba que se lo iban a tomar, lo que sucede es que ni es tal el levantamiento militar y tampoco la participación de la población se da. Entonces, muy rápidamente en el transcurso del día nos damos cuenta de que era la crónica de un golpe de Estado fracasado. ¿Tú crees que ya terminó? El día de mañana se han anunciado nuevas marchas, nuevas concentraciones. ¿Crees que el tono ya va, o sea, lo peor ya lo vimos este día? Es decir, en términos del plan que tenía este grupo de personas que impulsaron el golpe de Estado, está en esta etapa agotado. Tendrá un corolario con mucha menos fuerza, a lo mejor el día de mañana, pero está sofocado el golpe de Estado y hay que ubicar cuáles son los pilares de sostén del gobierno de Maduro. Es clarísimo que es la Fuerza Armada y la población organizada en las calles apoyando al gobierno de Maduro y otro grupo ciertamente apoyando también a la oposición. Entonces hay que ubicar que está fracasado el intento de golpe de Estado.
hay posibilidades muy limitadas y débiles, diría yo, Eduardo, de que esto pueda tener un desarrollo mañana, aunque son preocupantes las declaraciones de John Bolton, que es el asesor de seguridad de los Estados Unidos. Porque este caballero, solo déjame terminar esa idea, sigue diciendo y lo repite constantemente, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Y qué quiere decir? Todas las opciones son sobre la mesa, todas. Y por supuesto la amenaza del tema militar. Esto hay que tomarlo en cuenta porque detrás del ajedrez geopolítico que estamos viendo, donde está Estados Unidos, está Rusia, está el Grupo de Lima, está el mecanismo de Montevideo, donde está México y el Uruguay, hay un interés detrás de esto, pues no solo el problema interno, se llama petróleo. Ahora vimos imágenes muy fuertes de esos enfrentamientos, incluso hay una imagen que le da la vuelta al mundo de una tanqueta que básicamente le pasa encima, estaba siendo atacada, le estaban lanzando, la tanqueta hace una maniobra y una o dos personas por lo menos fueron arrolladas por ella. Una situación pues lamentable la escala de la violencia, claro, que se llegó a generar. Y eso es lo que preocupa. Lo primero que uno debe manifestar es la preocupación del hecho de que esto pueda desencadenar actos violentos. Por suerte no tenemos que lamentar ninguna muerte en este fracasado golpe de Estado, pero la preocupación desde una mirada salvadoreña es lamentar el hecho de que se den este tipo de movimientos que afectan la institucionalidad del país y que pueden llevar a la pérdida de vidas. Eso mira, ahí está el momento de la tanqueta. Lo estábamos diciendo, son dos momentos. Ahí es una donde se acerca a una de las multitudes y hay otro también que es un poco de costado donde también pasa arrollando. Ahí está, ese es el momento exacto. Por lo menos una o dos personas pues se ven afectados en ese movimiento que pasa llevando un separador, pues y por lo menos dos personas. Ahí llega la multitud a ver la condición. No se confirmó a través de las cadenas internacionales si esas personas habían fallecido. Sí, y a estas alturas eso está totalmente vacío, las calles de esa guarnición militar, y está prácticamente esto terminado pues por este día. Aunque John Bolton dice, bueno, todas las opciones están sobre la mesa y estamos planificando el día después de Maduro, pero lo que deben de estar planificando es el día después de la frustración de un golpe de Estado. Muy bien, ya se incorpora esta noche presa del tráfico, nos imaginamos también. Mucho tráfico, Jorge Villacorta, analista político, exdiputado también. Estábamos hablando con Roberto, hoy fecha de pago para algunos, también mañana feriado, para los que no van a ir a marchar, entonces el tráfico también muy complicado, pero gracias por hacer espacio y acompañarnos. No, presentando excusas por llegar poco atrasado, pero hemos pasado media hora en El Salvador del mundo tratando de llegar aquí. Pero a la orden entonces, es un gusto. En términos generales estamos comenzando el análisis de lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Usted considera que es un golpe de Estado lo que vimos, un intento de golpe de Estado en Venezuela? Es evidente que es un intento de golpe de Estado. A mí me parece un error político cuando los golpes de Estado y se hacen, se preparan y se dan, sí, solo sí hay un porcentaje importante de éxito. Eso implica, porque, para empezar, dejemos claro, los golpes de Estado se hacen con fusiles, ¿verdad? No se hacen ni a pañuelazos ni con margaritas, son con fusiles. ¿Y tendrás alguna experiencia en ese tipo? Definitivamente hemos pasado muchos años en la historia de El Salvador con eso. Sí. Y era costumbre en los años 50, 60, etc. Entonces mi punto es que un golpe de Estado, en este caso, era lanzarse, enseñar, meterse como en un juego de póker con cartas abiertas y sin nada con qué competir. Creo que lo que algunos llamamos un chivazo se la jugaron. Creo que es un error político porque compromete el esfuerzo que se ha estado haciendo los distintos sectores que definitivamente están en una crisis, es una tragedia, me atrevo a decir, y esta es una escena de esa tragedia que vive el pueblo venezolano, que es
económico, social y político. La oposición decía que en promedio entre 600 y 700 militares esperaban que pudieran, algunos dicen que se sumaron, otros que no, cifras más, cifras menos, pero realmente la cantidad no es mayor a la que tenía o tiene el respaldo Nicolás Maduro. Es que el punto no son cuántos oficiales, el punto es las unidades, las guarniciones, si las guarniciones respaldan o no. Pero si eso no tiene ningún sentido y solo era en Caracas, en una unidad, y simplemente mire usted en lo que ha terminado, dice ahí 25 de esos oficiales ya se fueron a una embajada, la de Brasil, entiendo. Y los 2 dirigentes máximos están también complicados. Entonces me parece que da la impresión que se adelantaron o se desesperaron al proceso que se sigue, pero aquellos que siempre hemos luchado por la democracia y nos consideramos demócratas todo el tiempo, y esa es nuestra experiencia, pues es lamentable lo que sucede. Esto es un proceso que lo tienen que resolver los venezolanos. Ellos llevaron a Chávez por amplias votaciones, que terminó en lo que terminó. Por consiguiente, las cosas se deshacen como se hacen. ¿Habrá represalias? Lo hicieron de esa manera, ellos lo llevaron allí, y bueno, ahora se trata de que ellos, los venezolanos, enfrenten esto. Yo, como siempre he dicho, insistido, para mí los golpes suaves es un cuento chino, eso no existe. Simplemente, si se van por la vía del golpe de Estado, eso se hace con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eso implicaría que la mayoría, un amplio sector mayoritario de las Fuerzas Armadas, de las distintas unidades, cambiaran su posición, como sucedió en el norte de África, que se habla de la primavera. Sí, pero la primavera, la gente puede haber estado en la calle, pero si no se divide las Fuerzas Armadas es imposible. Ya Venezuela lleva más de 2 años y no más. La gente se cansa de estar yendo con esperanza y sin resultados. Igual sucede en Nicaragua, ya vemos 1 año en eso mismo, y mientras las Fuerzas Armadas respalden el régimen, no pasa nada, no se tumba. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Vamos a hablar también ahora en el siguiente bloque de la comunidad internacional, las reacciones que se han conocido de mandatarios y diferentes organizaciones como la OEA o la ONU en torno a este tema. Ya regresamos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Azúcar blanca del Cañal 2.500 gramos, 2.25. Aceite Orisol clásico 1.500 ml, 2.65. Pan Super Pullman Lido 750 gramos, 1.75. Leche entera instantánea Australia 1.600 gramos, 11.99. Desde siempre, Super Selectos, tu super. La pasión que nos mueve es que nunca pierdas la emoción que sentiste el primer día.
100 años por la emoción del primer día. Excel, pasión en movimiento. Continuamos con la entrevista. Hay reacciones, decíamos, de la comunidad internacional, pero antes vamos a escuchar fragmentos de declaraciones que han dado, por ejemplo, Juan Guaidó, presidente interino, lo ha colocado en su canal de YouTube, algunas declaraciones, y después vamos a escuchar también a Nicolás Maduro, que ha dado una cadena de radio y televisión en Venezuela. Vamos a escuchar primero a Juan Guaidó. Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Dirijo este mensaje a su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento, también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana primero. Bueno, ahí lo decía Juan Guaidó, van con todo, la Operación Libertad, decía, pues no ha terminado, hablaba de las movilizaciones, pues de la ciudadanía que se habían logrado este día. Vamos a escuchar también, les decíamos, a Nicolás Maduro, una cadena de radio y televisión, donde también externaba su posición a raíz de los enfrentamientos de este día. De la paz y de la existencia de Venezuela es ese pueblo movilizado, ese pueblo hermoso con su conciencia, con su consigna, con sus cantos, con su fuerza, con su poder, ese pueblo indestructible que se va a las calles, mujeres, hombres, niños, jóvenes de todas las edades, con aquella fuerza, gritando patria, 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 paz, 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 independencia, independencia, es lo que llevamos aquí. Queremos paz, queremos independencia, queremos patria. Hemos enfrentado mil circunstancias. Y aquí estoy, les digo, compatriotas, humildemente, soy un ciudadano de ustedes, un ciudadano más entre el conglomerado de hombres y mujeres que conformamos este país. Ustedes me hicieron presidente de la República en el 2013 por mandato directo del comandante Hugo Chávez. Y esos 6 años fui leal con mi vida, con mi piel, al legado del comandante Chávez y el juramento que hice ante él. Luego ustedes hace un año, el 20 de mayo, me reeligieron como presidente constitucional en medio de circunstancias de sabotaje imperialista al proceso electoral. Más de 6.500.000 venezolanos y venezolanas, el 67% de los votantes, dijeron que este obrero, que este hombre que está aquí, hijo del comandante Hugo Chávez, continuaba al frente de la República. Bueno, hay parte de las declaraciones, ya lo escuchábamos, tanto el Nicolás Maduro como Juan Guaidó. Entonces, ¿qué preámbulo puede haber escuchando que mañana va a continuar las protestas? Ya poniendo en contexto lo que hablábamos de la parte militar, la parte de las armas, que pues la oposición no las tiene. Por lo menos ahora no se vio. Bueno, a juzgar por las declaraciones de Juan Guaidó, él vive en un mundo paralelo.
porque está sosteniendo que ya Maduro no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si ese hubiese sido el caso, él estuviera en Miraflores, haciendo el discurso que dio Maduro. Entonces hay un elemento, y que miles y miles de personas estuvieron en las calles acompañando a las Fuerzas Armadas que ya no le hacen caso a Maduro. Yo veo esas declaraciones fuera de la realidad, parecidas a un funcionario norteamericano que habló que Maduro tenía ya un avión en el aeropuerto y que no se fue de Venezuela porque los rusos le dijeron que se quedara. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es un mundo paralelo. La verdadera realidad de las cosas, insisto, que esto es un ajedrez geopolítico donde más allá de la crisis interna que todos sabemos que existe, donde más allá de lo largo del sufrimiento del pueblo venezolano por esta crisis política, económica y social que vive, hay intereses geopolíticos. Es decir, todos sabemos que Venezuela tiene las reservas auditadas de hidrocarburos más grandes del mundo. Y si hacemos el listado, es largo de todas las fuerzas de países en presencia. Tenemos en primer lugar Estados Unidos, que desde muy temprano de esta mañana los tweets no tuvieron miseria. El mismo presidente Trump habló que estaba siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Venezuela. Hubieron respaldos a los golpistas de parte de Mike Pence, y los más verdaderamente agresivos fueron los de John Bolton, que planteó de que todas las posibilidades están abiertas y que ya están planificando el día después de Maduro, pero Mike Pompeo también, o sea, prácticamente la plana mayor del gobierno de los Estados Unidos estuvo abiertamente manifestándose sobre los asuntos internos de Venezuela. Y ahí hay cuestiones de principio. Pero eso no significa un apoyo militar, ¿verdad? Para que se dé un cambio. No, pero ya cuando dice como 40 veces que todas las posibilidades están en la mesa, la traducción de eso es, podríamos considerar una intervención militar de los Estados Unidos, que habría que ver hasta qué puntos y qué consecuencias traería. Pero, estando Rusia del lado de Maduro, ¿podría darse esa posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos? Yo más que Rusia creo que el problema es con China, quien tiene las posibilidades reales y presencia y con condiciones económicas totalmente distintas. Pero Rusia no es ninguna potencia económica. Te dicen, mira, es una economía similar a la de España, entonces no estamos hablando de eso. Y poner tropas a esas distancias son sumamente caras, ese tipo de aventuras. A mí me parece que es más China la que sí tiene una presencia de alguna manera política, pero principalmente económica. Entonces, no hay ninguna duda de que ya el caso venezolano está integrado en el fenómeno geopolítico. Tú tienes como los países del sur están mayoritariamente en contra de que continúe el presidente Maduro en el poder. Hay también señalamientos de los países de la Unión Europea señalando búsqueda de una salida a esa crisis. Aunque fueron se habla de un proceso, ¿no? Pero te dice, bueno, tiene que ser a través de un mecanismo de carácter electoral. El problema es que es muy difícil que tú tengas confianza y que tú estés listo a una elección con las mismas condiciones en las que se han dado las anteriores que provocaron esta situación. No hay ninguna duda también que ya en Venezuela los elementos que indican de una democracia se han perdido. Hay una concentración de poder exagerada porque se controla la corte, se controla el sistema electoral, se controla las instituciones del Estado. Creo que eso está muy mal, ¿verdad? Creo que eso es parte del problema. Cuando hay esas concentraciones de poder en funciones y en conceptos populistas, hombre, los riesgos de que eso te lleve a una situación donde se ejerce el poder personal, pues son peligrosos y culminan en eso.
Y lo podemos ver en la historia que eso ha sucedido desde Hitler en adelante, si alguien se quiere acordar. Creo entonces que es el pueblo venezolano quien le corresponde hacer el esfuerzo. Una intervención militar vendría a complicar muchísimo más las cosas, aunque uno dice, mire, no, pero es que simplemente de llegar, sacar a Maduro, llevárselo y volver. No es nada fácil este tipo de circunstancias. Y segundo, difícilmente los Estados Unidos lo va a hacer solo. Tendría que ser con un acompañamiento también militar de otros países, no sé, Brasil, Colombia, ahora, pues, no se ha visto el Mercosur, perdón, los países que están ahora en el grupo de Lima, y esa parte no es nada fácil. Y luego viene, bueno, ¿y después qué? ¿Quién y cómo se constituye un gobierno que recupere toda la situación grave, terrible que tiene Venezuela, una inflación impresionante, una producción de petróleo que se ha venido abajo, etcétera, etcétera? Hay toda una cantidad de problemas difícilmente de resolver si no es con una unidad nacional. Y por el momento eso al revés, está dividida la sociedad, y recuperar eso no veo que sea una intervención militar la que daría ese resultado. Ahora, ¿qué es lo que se puede vislumbrar en los próximos días? ¿Una persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra los líderes opositores, llámese Leopoldo López, Juan Guaidó, y una reacción de los Estados Unidos imponiendo más sanciones económicas al país? ¿O qué se puede esperar? Bueno, yo quiero comenzar con cuestiones de principio, y hay dos. Uno, los países, Estados Unidos, el Grupo de Lima y todos los que podamos mencionar, deben respetar el principio de autodeterminación de los pueblos, que quiere decir que los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y el otro principio básico de política exterior es el de no intervención en los asuntos internos de los estados. Justamente ninguno de los dos han sido precisamente los estandartes de Estados Unidos, del Grupo de Lima. Abiertamente, tanto Colombia como Chile, como Brasil, como Perú, han jugado un papel de apoyo y de intervención en los problemas de Venezuela, al grado pues que los dos máximos dirigentes, o uno al menos, Leopoldo López, está, porque no hay embajador de Chile en Venezuela, está como invitado, como presente en la Embajada de Chile. En la Embajada de Brasil hay 20 o 25 militares de bajo rango asilados también. ¿Qué puede seguir? Bolton sigue insistiendo que todas las cartas están abiertas sobre la mesa. Hay que entender que Naciones Unidas, el Estado español, han sido muy claros en condenar los golpes de Estado, porque hay que decir las cosas con su nombre. Esto ha sido un intento de golpe de Estado. Al final de cuentas, la prolongación de esta situación, siempre hay alguien que paga el pato, que es la población. Vamos a hacer una nueva pausa, pues ya regresamos. Hay mucha tela que cortar todavía en este tema. Ya volvemos. El Internet cambió radicalmente la forma de hacer periodismo. Ahora solo necesito un acceso a Internet para enviar información, videos, cuando están pasando las cosas. Con tu plan postpago 360 tienes un LG K11 Plus incluido, con 10 GB, WhatsApp y Facebook ilimitado. Y Claro sin fronteras en plan $30. Mi trabajo es súper apasionante y me permite vivir experiencias relevantes y diferentes para compartirlas con otros. Claro, el Internet para la generación que queremos ser.
Me aseguraron mi carrito y aunque ya tiene sus años, yo cuido mi nave. Yo contraté mi seguro preventivo y lo mejor es que son súper accesibles. Con este seguro lo necesario quedó cubierto. Yo me quedo con Seguros Futuro. Seguros Futuro, tu seguro sin tanto cuento. Somos parte de la red de cooperativas Fedecases, la única aseguradora cooperativa más cercana a la gente. Nos respaldan 25 años de trayectoria, solidez y transparencia. Lo decimos, lo hacemos. Seguros Futuro. Sí cumplimos. Red de cooperativas Fedecases. Ella es Elizabeth King. ¿Quién diablos es Elizabeth King? La clave para llegar a los criminales más peligrosos. Porque yo no soy nadie. Todo a mi alrededor es una mentira. Pero si alguien puede darme una segunda oportunidad, eres tú. Tenerlo de su lado es la forma de atraparlos. Voy a hacerte famosa, Lizzie. Porque solo él conoce la lista negra. Le pusieron un apodo en los periódicos. El conserje del crimen. La lista negra, de lunes a viernes a las 10 de la noche por SS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Gracias por continuar con nosotros. Este segmento de la entrevista es gracias al sistema Fede Crédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Vamos a dedicar este segmento de la entrevista a analizar también la crisis en Venezuela, lo que está ocurriendo, pero también con el elemento local, las reacciones. Me voy a permitir leer algunos tuits que ha colocado esta noche, hace algunos minutos, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en su cuenta de Twitter. Dice: pedimos a la comunidad internacional unirse en un llamado a la paz y la búsqueda de acuerdos en Venezuela sobre la base del respeto de principios de derechos internacionales y soberanía, a promover iniciativas que abonen a la salida pacífica de la situación que vive la hermana nación. El gobierno de El Salvador urge a todas las partes, dice el presidente en su cuenta de Twitter, que puede encontrar, haciendo uso de los medios pacíficos, puede encontrar una vía hacia el diálogo y la concertación, evitando así el aumento de tensión y violencia que únicamente afecta al pueblo venezolano. Y en la última parte del Twitter dice: nuestro gobierno rechaza y ve con preocupación el intento de golpe de Estado contra el legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Era la reacción a esperar, Jorge? Claro que sí, no tengo ninguna duda. Creo que la conducta diplomática que ha tenido el gobierno del presidente Sánchez Serén ha sido clara. Al interior de la OEA ha habido abstención en los mayores últimos debates o de acciones de la OEA, y también el respaldo del presidente Sánchez Serén ha sido claro. Su presencia en la toma de posesión del señor Maduro, del presidente Maduro, es una muestra de ese respaldo, de tal manera que a mí me parece que lo que se plantea y el rechazo a los golpes de Estado y a señalar los principios básicos que ya Roberto los ha mencionado, pues me parece que es una declaración de esperarse, y en el marco de decir, bueno, busquemos, o que se busque una solución de diálogo, de concertación, que es lo que ha estado diciendo, insisto, los países de la Unión Europea en ese sentido. Y lo mismo Naciones Unidas también ha planteado. Entonces lo que dice el presidente es de esperarse, está en esa situación. Claro, otros países que han estado en posiciones distintas, como el Grupo de Lima, etcétera, pues tendrán otro tipo de reacciones. Y nacionalmente es obvio que partidos políticos o fuerzas políticas tendrán posiciones que variarán desde un apoyo, como yo escuché ahora rápidamente algunas declaraciones del diputado Ruiz en ese sentido, pero también habrán otros que tendrán una posición
diferente. A mí, insisto, no me parece que lo que sucede en Venezuela sea realmente una situación de prácticas democráticas. Creo que desde hace un buen rato para acá, aquellos que creemos en democracia y que defendemos eso y hemos estado por esas luchas, pues vamos a estar también demandando democracia en Venezuela. Lo que no justifica, porque nada justifica, el hecho de que potencias extranjeras planteen intervenir en una realidad interna de Venezuela. Ese es el problema, porque uno podrá estar de acuerdo o medio de acuerdo o totalmente en contra de lo que pasa al interior de Venezuela, pero lo que no se vale es la política de intervención en los asuntos internos de ese país. Ese es el problema, eso es el quid de la cuestión. Y hay muy claras las posiciones de Naciones Unidas, la del Estado español, la del gobierno de El Salvador, tiene dos partes, pues, la de los llamados, digamos, que suelen usarse en esto, el llamado al respeto al derecho internacional, a la paz, la búsqueda de diálogo y concertación, y al final, la condena, pues, a este tipo de golpes. A ver, el presidente electo Nayib Bukele, bueno, por lo menos acabo de revisar, hacer una actualización rápida de las redes sociales que él más utiliza, no se ha pronunciado. ¿Debe pronunciarse, no debe pronunciarse o le corresponde al actual presidente como lo acaba de hacer a su criterio, Roberto? Bueno, pues el encargado de dirigir la política exterior del país es el presidente de la República. Y pues sí, sí, pero él tiene todo el derecho de opinar, como cualquier ciudadano aquí nosotros. Por consiguiente, él tendrá el derecho a hacerlo, y como presidente electo en su carácter de personal, perfectamente lo puede hacer. A partir del 1 de junio lo va a hacer oficialmente como presidente de la República, pero mientras tanto lo hace en ese carácter y tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, yo siempre me quedo insatisfecho porque se hacen condenas, pero tampoco se condena aquellas acciones no solo de represión, sino que de control de los medios de comunicación, del sistema, insisto, judicial, del tribunal electoral, todas estas instituciones al servicio de un determinado interés, proyecto, incluso personal. Creo que eso también debería señalarse. La falta de democracia en Venezuela es obvia, es existente. Eso también merece realmente una condena y un rechazo a esa falta de democracia. ¿Eso quiere decir que vas a justificar una intervención militar extranjera? No. Pero hay más. Hay que señalarlo. Hay más. El hecho de que en Honduras exista una actividad muy importante en la calle de distintos sectores en protesta de la realidad política del país vecino está totalmente ausente porque domina la cobertura internacional que llega de los medios al país, el caso de Venezuela, y parecería ser que la afectación en la realidad cotidiana de los salvadoreños de lo que pasa en Venezuela como que es inmediata y muy fuerte. Por supuesto, los salvadoreños tenemos que darle una mirada a lo que pasa en el mundo y más directamente a lo que pasa en América Latina, en nuestra América, lamentar de que puedan desarrollarse hechos de sangre, hacer llamados a la búsqueda de que resuelvan los problemas venezolanos los mismos habitantes de ese país. Pero Roberto, ¿sería interesante conocer la postura del presidente electo en este momento sobre este tema? Pues yo creo que, como ya lo acaba de decir Jorge, todos tenemos derecho a manifestarnos acerca de los problemas de la realidad nacional e internacional. No veo ningún problema de que él, si tiene a bien hacerlo, lo haga, pues. Muy bien. Se dio una concentración no muy grande este día también en la Embajada de Venezuela en El Salvador, empujones, un par de dimes y diretes, pues que no pasó a más, a pesar de lo que estamos hablando, también de la importancia que en El Salvador pues puede tener este tipo de sucesos. Y se ha dado en Washington también, donde hay un grupo que está defendiendo la posición de Maduro y hay otro grupo de venezolanos que viven en Washington que están oponiéndose. O sea, son manifestaciones, expresiones de grupos de venezolanos en distintas partes del mundo que toman partido, ¿no? Ahí están imágenes
¿Esas son en qué parte? Esos son acá en El Salvador. Ah, en El Salvador. Y sí, que es un reflejo de la división que existe en esas sociedades, eso es evidente también. Ahora, el pronunciarse también, como el caso más cercano de nuestros vecinos de Honduras, que hubieron unas manifestaciones ahora con violencia, y seguramente vamos a saber mañana otros hechos que pudieron haberse dado, es importante porque se refieren a protestas frente a posibles reformas en el tema de salud, que implicaría, algunos dicen, mire, privatización, como sucedió aquí en el viejo pasado, o en el pasado reciente, mejor dicho, o simplemente son luchas reivindicativas porque se supone puede haber despidos masivos de personal del sistema de salud. Entonces, ahí es un problema cercano que tiene que ver con estos temas, el tema de salud. Y bueno, también el presidente electo en su momento tocó el tema de Honduras. Prueba de ello es que la no invitación del presidente de Honduras es un gesto preocupante porque pase lo que pase, por lo menos los 5 países de Centroamérica somos una misma nación. Y ahí vamos, Jorge, el sobredimensionamiento de lo que pasa en Venezuela versus no completa atención de lo que pasa en Nicaragua. Es decir, hay un año después de que se ha levantado una protesta importante en relación a la lucha en contra del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, y no tiene la misma cobertura periodística que lo de Venezuela tiene. Bueno, en lo de Venezuela también fue complicado porque a CNN, después de la imagen del atropello que se da contra la multitud, la cadena fue sacada del aire. También otros medios tuvieron problema a la hora de transmitir por internet también. Parte de las restricciones, pues que se... No, y Nicaragua tuvo en su momento una presencia en medios grande. Sí. Lo que pasa es que en Nicaragua la situación ha cambiado, no tenés esas subidas que sucede del fenómeno venezolano, que está aparentemente menos y de repente están esos picos que hacen que la noticia surja y nos preocupemos. En Nicaragua, bueno, a mí sí me preocupa lo que ahí ha pasado, el hecho incluso que el obispo auxiliar tenga que prácticamente irse al exilio llamado por el Papa porque tenía amenazas a muerte, etcétera, todos en la falta de un diálogo real que lleve a acuerdos que se puedan cumplir. Y entonces ese tipo de cosas nos hace decir, bueno, mire, igual en Nicaragua hemos una situación donde hay una concentración de poder también, la Corte, el organismo electoral, la misma receta que hace que la democracia se ponga en cuestionamiento también en Nicaragua, como está sucediendo en Venezuela. Bueno, y hay un punto, Eduardo, que yo quisiera abonar. En función de los intereses nacionales de El Salvador, ¿qué nos debe preocupar más? A mí me parece que la política exterior se hace de lo cercano a lo lejano. Para los intereses nacionales de El Salvador importa mucho lo que sucede en Honduras. Es decir, tenemos fronteras comunes, hay un problema de aduanas, está el Golfo de Fonseca, está todas las posibilidades de desarrollo que supone el Triángulo Norte. No podemos como sobredimensionar lo que pasa en Venezuela y no ponerle toda la atención a lo que pasa en Honduras, en Nicaragua. Hay elecciones muy pronto en Guatemala. Una de las posibles candidatas a la presidencia de Guatemala vive en El Salvador en una suerte de exilio, digamos. Entonces yo diría de que cuando uno hace análisis de política exterior debe tener ese criterio, ir de lo más cercano, y la relación con nuestros vecinos es fundamental para El Salvador, a lo más lejano. O un ojo puesto en cada lado. Se ha confirmado también que Leopoldo López pues, no ha estado en la Embajada de Chile. Se mencionaba que era el destino que tenía, pero confirmaron funcionarios de gobierno que está en la Embajada de España por la nacionalidad que él y Lilian Tintori tienen. Fue ese el destino pues, que ellos eligieron. El día de mañana pues, aseguraron que iban a participar también de las concentraciones que se iban a estar llevando a cabo
en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, pues que ya algunas marchas ya estaban convocadas y que podrían sumarse pues y darse a esta situación. Vamos a hacer nueva pausa. No más que él tenía como cárcel su casa para 15 años de condena. Correcto. Entonces lo fueron a sacar de su casa para trasladar. Eso es lo que ocurrió en horas de la madrugada. Tenemos que hacer última pausa. Ya regresamos con sus mensajes, sus preguntas a través de las redes sociales cuando son las 8 de la noche con 48 minutos. Una lluvia pues moderada en buena parte del territorio nacional para refrescar un poco el calor. Ya regresamos. Elimina los parásitos con el nuevo Nitapax. Nitapax, el antiparasitario completo. Tú solo disfruta tus comidas, mientras Nitapax destruye los parásitos. Nitapax no daña tu estómago, ni deja mal sabor. Sigues tu día con normalidad y eliminas los parásitos con Nitapax. Te recomendamos desparasitarte con Nitapax 2 veces al año. Nitapax, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. A los más afectados por las duras condiciones del camino que recorre la caravana de centroamericanos son las mujeres y los niños. Para ellos los riesgos se multiplican con el paso de los días, por lo que algunas mujeres están renunciando a seguir su camino por México. Noticiero Univisión, edición estelar, con Ilia Calderón y Jorge Ramos. Noticiero Univisión, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de su participación a través de las redes sociales. Vamos contigo, Francisco Bonilla, para que nos actualices de los cuestionamientos, las preguntas de los televidentes para nuestros invitados esta noche. Eduardo, buenas noches y bienvenido nuevamente. Vamos a pasar a revisar lo que dicen nuestros amigos televidentes. Rafael Mengíbar dice: Venezuela debe de resolver sus problemas, una de las riquezas naturales del mundo en profunda crisis. El chavismo heredó un negocio del Estado en el poder y el noble pueblo debe retomar el real sentido de poder público y la democracia como forma de vida. Nelson Orlando González dice: a mí en lo personal me causa impotencia ver a Guaidó prestarse a un golpe de Estado cruel contra su mismo pueblo. Dice Reinaldo Palencia: recordemos que la cúpula militar en Venezuela son narcotraficantes y conforman el cártel del Sol. Esto complica mucho una salida pacífica a la crisis en ese país. Enrique Peralta dice: señor Cañas, ¿en verdad hay en este país una representación izquierdista que pese como para apoyar a Maduro sin seguir desgastándose políticamente y seguir perdiendo adeptos? José Rafael Castro dice: quisiera preguntarle a los invitados qué podría suceder en adelante ahora que fracasó el golpe de Estado y muchos de sus líderes buscaron asilo en embajadas. Mauricio Portal dice: Operación Libertad no está diseñada solo para un día. Lo importante es que ya comenzó y no es golpe de Estado. Maduro no es presidente, afirma Mauricio. El analista y columnista Rafael Castellanos dice: panelistas, a veces acertados, hoy confundidos. Remover democráticamente, golpe de Estado, pulso militar del reconocido internacionalmente contra el de Cuba,
China, Rusia, petróleo, minerales, narcotráfico. Guaidó trató, pudo terminar en Miraflores, cárcel o morgue, afirma Rafael Castellano. Marco Díaz dice, sí, pero si Maduro tuviera el apoyo de toda la milicia, Guaidó ya estaría exiliado o muerto, en respuesta a una de las afirmaciones de Roberto Cañas. René Panameño dice, esa falta de democracia hoy día está ocurriendo en Honduras. Este mismo día hay muertos, heridos y daños a la propiedad. Rogelio dice, es absurdo que en este momento el presidente se pronuncie por Venezuela y no lo haya hecho por los asesinatos que estamos sufriendo. Una opinión más de Rafael Castellano dice, los analistas de esta noche parecen avalar la dictadura de Maduro. Grandes demócratas fuera de base deben revisar su postura. La credibilidad es frágil, afirma Rafael Castellano. Vamos al estudio para las respuestas. Por el orden, comenzamos. No, Jorge. yo creo que Rafael se equivoca. Yo he insistido en que la lucha y la defensa por la democracia, esa democracia representativa, es por la que hemos estado toda la vida. Yo tengo más de 50 años y no más de hacer política. Por consiguiente, hemos sido demócratas y lo seguimos siendo. Lo que estamos diciendo es que esas luchas que se tiene en Venezuela, definitivamente no hay democracia. Y el esfuerzo que hace ese pueblo también, hay un pedazo que apoya a un lado, pero hay otro pedazo igual, o casi del mismo tamaño, que busca soluciones verdaderamente democráticas. Lo que no se puede aceptar de entrada es que una intervención militar sea la que venga a resolver. A mí me parece que no va a dar el resultado esperado y que bueno, después se van a presentar otro tipo de dificultades, pero de ninguna manera, estimado Rafael, estamos defendiendo, o yo que esté defendiendo, ese gobierno realmente represivo, antidemocrático de Venezuela. Ahora, en el caso, ponen un elemento en el tintero, dicen muchos vinculados en casos de narcotráfico, dice. Eso es un elemento que podría estar pesando, según uno de los participantes. Sí, habría que ver sobre la base de qué fundamenta esa afirmación, pues, porque es muy complicado a la distancia y estar alimentado solo por las grandes cadenas internacionales de prensa, llegar a ese nivel de información. Sabremos, o él sabrá qué fuentes de información tiene. Pero aquí nadie se confunde. Estamos muy claros que los principios de la política exterior de no intervención en los asuntos internos de un país, lo hemos dicho y lo hemos repetido con mucha claridad, que el principio de la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Nada justifica la intervención extranjera en los asuntos internos de un país. Puede pasar lo que se quiera en términos de desarrollo democrático, pero son los venezolanos los que tienen que resolverlo. Yo saludo la verdadera importante cantidad de participaciones que hay. Aplaudo el hecho de que le pongamos atención a los asuntos que están más cercanos, como el de Honduras, y por supuesto los asuntos internos de El Salvador. La Operación Libertad no solo es de un día, decía alguien, apenas va comenzando, ¿será? Pero eso es un mundo paralelo otra vez, porque hoy en la madrugada Guaidó dijo, esta es la fase final de la Operación Libertad, y hago un llamado a los soldados y a la población a que se levante. Ni se levantaron las guarniciones, porque ya Jorge lo ha hecho con claridad. Cuando uno se involucra en un golpe de Estado, tiene ya establecidos los contactos y los acuerdos de cada una de las guarniciones antes de hacer el llamado golpe de Estado. Y entonces aquí sucede que no, pues, no hay ese levantamiento de las guarniciones en todo Venezuela. Y dos cosas, no hay confusión en eso. No va a caer el gobierno de Maduro si los dos pilares fundamentales de sostén que tiene no están cuarteados. Uno son las Fuerzas Armadas de Venezuela y otro es la población, porque si estuviera verdaderamente la población en general de Venezuela en la calle, pues al fin de cuentas no hay régimen que se pueda sostener con una permanente participación. Está dividida la población. Sí, y eso evidencia de que hay gente que también está con Maduro.
Bueno, hay otra participación que decía que el presidente debería pronunciarse también por lo que está ocurriendo en nuestro país. Si bien es cierto, pues opina sobre el caso de Venezuela, pero está muriendo gente en El Salvador. Aquí solo, en honor a la verdad, hoy hubo un pronunciamiento también de Casa Presidencial en torno al tema de la violencia del presidente. Sí, escuché, pero no tengo el detalle del discurso del presidente, que me parece, primero, positivo que el presidente por fin se meta, para decirlo de alguna manera, en este tema de seguridad que nos ha llevado en este momento a una situación sumamente grave. El hecho que aparezcan este tipo de acciones ya de otro carácter, como coches bomba, el evidente acción en contra de policías, sus familias, soldados, es evidente que hay toda una línea en ese sentido de atacar a estas personas que forman parte de la institucionalidad del Estado. Creo que el presidente de la República es correcto que salga él. Yo recuerdo que en algún momento, al inicio de su mandato, dijo que él se iba a poner a la cabeza de las acciones en contra de la delincuencia. Desgraciadamente eso no fue así, y eso lo han mostrado las encuestas y los costos políticos electorales ahí están. Qué bueno que ahora asume eso. Pero a mí me parece que esto es grave. Solo para dar un dato, a esta hora de la noche pues podemos confirmar que hay un procedimiento de la División de Armas y Explosivos de la Policía. Esto con equipo especializado están interviniendo un maletín que ha sido abandonado sobre la acera de la calle La Reforma y Alameda Manuel Enrique Araujo, cerca de donde nos encontramos. Hay fotografías pues que están compartiendo a través de redes sociales. Es un procedimiento donde están verificando esa maleta. No significa que contenga algún tipo de explosivo, pero a raíz de lo que ocurrió en Soyapango con el vehículo que estalló y que afectó a 2 miembros de la corporación, es parte de un procedimiento. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. Estas son de Noticias 4 Visión, de lo que está ocurriendo exactamente en este lugar. Ese es procedimiento que les estaba mencionando, un procedimiento donde, si ven, uno de los agentes de la División de Armas y Explosivos, pues debidamente equipado, pues está acercando al lugar donde fue reportada esta maleta, donde había sido abandonada, para verificarlo, inspeccionar con equipo de protección adecuado, pues para verificar esta situación. Mucho temor en la población a raíz de este tipo de casos que también son. Y es que me parece un poco extraño, pero estos hechos de acciones de una de las pandillas, las maras estas, se da en el momento en que se está repitiendo el juicio de la tregua, por un lado, ¿verdad? Y donde se dice, mírelo, ahí hay un fulano que dice, no, mire, si engañamos a los partidos, si engañamos al gobierno, y ese casi $250,000 sirvió para comprar armas, y dejamos de tener pistolas para pasar a fusiles. Entonces, eso le genera a la población de nuevo esta impresión de que la tregua fue un desastre. El ministro de Defensa dice que él sabía que eso era parte del organismo de seguridad, donde él es parte de eso. El otro tema es que siempre suceden este tipo de cosas cuando comienzan gobiernos. Cuando comienzan gobiernos. Nada es casualidad en política ni en este tipo de comportamiento. Caballeros, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Vamos a abordarlo, vamos a invitar para abordar también ese tema. Roberto, gracias. No, muchas gracias por invitarme, Eduardo. Jorge. Gracias, a la orden para servirle. Gracias a ustedes por su sintonía. Mañana, por supuesto, el tema de seguridad será discutido en esta mesa. Que descansen, buenas noches.